Muy buenas noches, licenciada. Me presento, soy el estudiante Christopher Alexis Mena Castro, de tercero de bachillerato para el OVEP. Para esta ocasión, le vengo a traer el proyecto de química orgánica, el cual consiste en la realización de este video, hablando sobre el modelado molecular en 3D de alcanos, alquenos y alquinos. Pero, para contextualizar esto, hay que entender los tipos de hidrocarburos. Empecemos con el alcano, los cuales nos dicen que son los hidrocarburos más simples. No tienen grupo funcional y las uniones entre átomos de carbono son enlaces simples. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen un doble enlace entre dos átomos de carbono en su molécula. Y los alquinos son hidrocarburos alifáticos que tienen al menos un triple enlace entre carbón y carbón en su estructura. La fórmula general nos sirve y es de mucha importancia al momento de referenciarlos a cada uno. El alcano, por ejemplo, toma de referencia y se representa con CnH2n más 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada carbón está unido al número máximo posible de hidrógenos mediante enlaces simples entre carbón y carbón. Como se puede ver y analizar aquí, cada, cada alcano va a estar graficado por un carbón, y en medio de ellos va a estar un solo enlace, que en este caso se representaría como un guión. Esto va a cambiar un poco en el alqueno, pues la fórmula general de este sería CnH2n, que contiene al menos un doble enlace entre carbón y carbón, lo que reduce el número de hidrógenos respecto a los alcanos. Como se puede presenciar, entre carbón y carbón ya no existe solo un ion, existen dos. ¿Qué quiere decir eso? Que contiene un doble enlace. Y en el alquino, que su fórmula general sería CnH2n menos 2, que contiene al menos un triple enlace entre carbón y carbón, lo que reduce el número de hidrógenos en comparación con los alquenos. Como para finalizar esta parte, podemos ver que en el alquino se representan tres iones y entre carbón y carbón. ¿Qué quiere decir esto? Que entre carbón y carbón hay un triple enlace. Empezamos con otro punto que son las características. Del alcano, a la hora de proceder a denominar los alcanos, se realiza usando el citado sufijo ano y un prefijo. Este puede ser de diferentes tipos, tales como lo siguiente: met, but, et, pro. Al momento de añadirles el sufijo ano, ¿qué nos queda? En el met nos queda un metano, en el but nos queda un butano, en el et nos queda un etano y en el prop nos queda un propano. También podemos presenciar en esta parte la gráfica que es de los alcanos, que se puede ver y se puede visualizar que cada carbón con cada hidrógeno se va a estar uniendo solo con guiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que van a estar unidos de una cadena más larga, de una cadena que va a estar mediante guiones. Las características del alqueno nos dice que contiene uno o más dobles enlaces entre carbón y carbón, que son regiones de alta densidad electrónica y los hacen más reactivos que los alcanos. El alqueno es uno de los hidrocarburos más importantes en la industria, pues tomemos de ejemplo el eteno C2H4, que se utiliza en la producción de polietileno, uno de los plásticos más comunes. En esta gráfica podemos ver, eh, tomemos de referencia esta, que entre carbón y carbón y carbón e hidrógeno hay un enlace. Bueno, hay enlace, enlace y un doble enlace. Para las características del alquino, tenemos que, ya como ya lo sabemos, son uno o más triples enlaces de carbono y de los iones, que esos serían los enlaces, que son regiones aún más reactivas que los dobles enlaces. Básicamente, el alquino es de los tres hidrocarburos que acabamos de mencionar, es el más reactivo al momento de usarse. Pueden formar compuestos aromáticos en ciertas reacciones de ciclización, lo que los hace importantes en la síntesis de productos químicos mucho más complejos. En su gráfica podemos visualizar que tenemos la misma cadena y en medio de esta, o bueno, al principio o al finalizar, como lo quieran ver, podemos visualizar que existen tres enlaces o tres iones. La diferencia entre los tipos. Como podemos ver en esta tabla, tenemos categorías, tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Van a estar distribuidas por las diferentes categorías que en este caso vamos a tomar de referencias estas.
Empezamos con la primera categoría que tenemos estructuras según los enlaces. En el alcano, como ya lo mencionamos, solo son enlaces de carbono simples entre carbonos. Como se puede ver, el carbón y el carbón está separado por un solo enlace. En los alquenos está separado por dos enlaces y en los alquinos está separado por triple enlaces de carbono. Para su tipo de sufijo se usa la palabra ano como adjetivo. Como ya lo mencionamos, con el metano, propano, butano y etano. Para el alqueno se va a cambiar ese sufijo ano por eno a los mismos prefijos. Y lo mismo va a pasar con los alquinos, pero en vez de eano, eno va a ser ino como adjetivo. La reactividad química en el alcano va a ser baja, lo cual lo hace mucho más estable debido a que tiene solo enlaces simples. Los alquenos van a ser un poco más complejos y va a ser mucho más moderada, ya que entran reacciones de adición, convirtiéndolo en el doble enlace más simples, en doble enlace simple. Y el alquino llega a tener una reactividad mucho más alta, pues pues sus enlaces se vuelven mucho más débiles y se pueden romper fácilmente, lo que nos quiere decir que hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con los alquinos. Por ejemplo, para finalizar esta parte, tenemos de referencia a las aplicaciones industriales. En los alcanos se encuentran en la calefacción y en la electricidad. En los alquenos, la producción de polímeros o polietileno. Y en los alquinos se encuentran los cortes de metales y plásticos mucho más avanzados. Gracias por escuchar la explicación y ahorita vamos a proceder a ir por los modelados 3D. Lo que podemos ver a continuación es el modelado 3D del primer tipo de hidrocarburos, el alcano. Para esta ocasión, la realización de este modelado usamos la aplicación Brick con moléculas, la cual tiene varias herramientas muy útiles y eficientes. Pero hay una particularidad, que aquella aplicación nos permite generar automáticamente el modelado 3D a través de un enunciado. El cual es enunciado fue que se utilizó para que la apariencia del modelado se vea así, es el siguiente. 3-etil-2,3 dimetilpentano. ¿Qué nos quiere decir esto? Recordemos que al ser un alcano, el sufijo nos dice que tiene que terminar en ano. Un pentano significa que tiene 5 carbonos, principalmente en su cadena principal, en su cadena más larga. Lo que sale de por fuera de esa cadena principal se llama ramificaciones. En este caso tenemos un dimetil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos dos metiles. Los metiles, o bueno, el metil se clasifica o se representa de la siguiente manera, como CH3, un carbón o una ramificación que va a sobresalir dependiendo de qué carbón está sobresaliendo, y va a estar formado de tres enlaces de hidrógeno. En este caso, al tener un di, que significa un 2, significa que tenemos dos metiles en el carbono número 2 y en el carbono número 3. Eh, como podemos ver aquí, en el carbón número 2 podemos encontrar la primera ramificación, que sería la del metil. En el carbono número 3 hay algo particular, que se encuentra también un etil. ¿Qué nos quiere decir el etil? Que, bueno, se representa básicamente de CH2 y CH3. Este carbón número 3 está enlazado por dos ramificaciones y básicamente así se vería la estructura 2D, bueno, no, 3D es de un alcano. No, lo que podemos ver a continuación es el modelado 3D de los alquenos. Para esta ocasión, el enunciado que escogimos fue 7,7,8-trimetil-3,5-nonadieno. Recordemos que al ser un alqueno, el sufijo tiene que terminar en eno. Al ser un nona, significa que tenemos 9 moléculas de carbono.
La particularidad de esta estructura es que los dobles enlaces se van a comenzar desde donde más cercanos esté. Al tener un 3 y un coma 5 significa que el número 3, o sea, la molécula número 3, que en este caso sería esta, es donde comenzaríamos a crear los dobles enlaces. Tomamos en cuenta uno, 2 y 3. En esta parte es donde comenzaría el primer enlace. La particularidad de esto, o bueno, la diferencia entre el alcano y el alqueno, es que ya no se encuentran solos unidos por un enlace o por unos guiones. Ahora está unidos por dos enlaces. Eh, Entre medio de ellos va a encontrarse, o no, se va a unir hasta el número 5, que es, podríamos contar, uno, 2, 3, 4 y 5. Aquí se encontrará el segundo doble enlace, 6, 7, 8 y por acá estaría el 9. Este, ahora solo tendríamos que buscar los metiles, que en este caso sería la molécula número 7 se encontrarían dos metiles, que, se, bueno, que esta estructura se vendría viendo desde abajo hacia arriba. Básicamente, dos metiles no pueden estar unidos o no pueden formar una estructura juntos. Tendrían que ir por separados. Tendría que ir uno a la izquierda y uno a la derecha, en la misma molécula. Y en el 8 se encontraría bueno, el tercer metil. En este caso se podría ver cómo está ubicado aquí. Para resumir todo, para resumir todo, esta estructura se tendría que realizar de la siguiente manera. Buscamos en dónde está más cerca el enlace, que en este caso sería el 3. Seguimos contando hasta llegar al 9. En medio de ellos se encontraría el 5, en donde terminarían los dobles enlaces. Entre esos tendríamos que contar hasta el 7 para crear los dos metiles, que en este caso sería de izquierda a derecha, porque no pueden haber dos metiles en una sola línea. O, por así decirlo, pues estando juntos y yendo en la misma dirección. Y por último, teníamos que buscar el último metil, que en este caso sería el 8. Con eso terminaríamos este enunciado y este ejercicio. Seguimos con el alquino, que como ya se explicó en la teoría, es el tipo de hidrocarburo más complejo de trabajar y uno de los más eficientes al momento de crear materiales químicos mucho más extensos y mucho más complejos de a trabajar. Eh, de primer punto de vista, podemos ver que cambió básicamente los enlaces. Ya no tenemos dos enlaces o un enlace, ahora tenemos tres. El enunciado, ¿qué nos dice el enunciado? Un octino, que serían 8 moléculas de carbono, pero como recordemos que cada sufijo cambia dependiendo de qué tipo de hidrocarburo vamos a trabajar, en este caso trabajaremos con ino, hacer un alquino. Y como ya les hemos explicado, ya les hemos estado explicando, hay que buscar cuál es la cadena más larga, buscar dónde se nos haría mucho más fácil trabajar y empezar desde ahí. En este caso, el ejercicio comenzó desde el punto de acá, que sería donde más cerca está el triple enlace. El triple enlace bueno, se representaría de la siguiente manera. Entre medio de las moléculas entre medio de las moléculas extraería los tres guiones o los tres enlaces, separándolos o sí, separándolos de esa manera. Al ver que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, eh, ya tenemos la dirección puesta y solo nos faltaría buscar el 2 para ubicar el metil, que sería el CH2, que sería aquí. Como para finalizar esto, no solo existe el metil y el etano, también está el propano y el butano. El propano es como, por así decirlo, la cadena un poco más larga o la ramificación más larga, pues llega a tener hasta 4 carbonos, mientras el butano llega a tener hasta 3. Y con eso dicho, ya podemos finalizar la aplicación del modelado 3D. Espero que les haya gustado la explicación y muchas gracias.